Entonces, cerramos este curso con lo que corresponde a la pastoral litúrgica. Y pastoral, pues, viene de del pastoreo, ¿no? Del cuidado, de la atención, de la dedicación, del interés, de aquel que está siempre atento a que las ovejas, como nos dice el Evangelio, pues estén cuidadas, y si es que alguna se aleja, pues el pastor sale a buscar a ella para hacerla volver al rebaño. Bajo esta pequeña reflexión, también vamos a entender la liturgia en ese sentido, es decir, el cuidado que debemos tener en la liturgia y cómo también debemos acompañar. ¿Cuál es nuestro rol en esta tarea desde el aprendizaje que no solo debe quedar en la teoría? Y digo, no solo debe quedar en la teoría, sino llevarlo a la práctica, y espero que a lo largo de este tiempo les haya servido, les haya ayudado en algo lo que hemos ido compartiendo y aprendiendo juntos a la luz, pues, de los documentos de la iglesia, a la luz de los materiales que se les ha podido alcanzar, y todo ello, ¿no? Entonces, ahora parto con esta premisa, que es lo que corresponde a la pastoral litúrgica. Para que la liturgia se celebre con dignidad y autenticidad, hay que hacer una pastoral litúrgica que ayude a las comunidades a celebrarla y a participar. Dos cosas importantes: celebración y participación. Si es que no hay pueblo, no hay comunidad, no no se podría celebrar en el sentido como iglesia. Ya hacíamos la diferencia también en lo que corresponde a la oración personal, a la oración, ¿no?, de la iglesia dentro de la liturgia de las horas, que es oración de la iglesia, al igual también que viene a ser esto en el ámbito tanto personal como comunitario. Entonces, participación y celebración, dos cosas que van a estar de la mano y de la cual nosotros tenemos que cuidar, ayudar y acompañar. Tres cosas importantes, repito: cuidar, acompañar y animar. Y allí vamos a ir viendo los frutos de nuestro trabajo. ¿Qué nos dice al respecto Sacrosanctum Concilium número 14? La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Repito, ¿no? Plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exigen la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Tomando en este documento lo que dice la primera carta de Pedro: linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido. Entonces, cuál es el deseo de la iglesia que nos presenta en Sacrosanctum Concilium? Que nosotros como iglesia participemos plena, consciente y activamente en las celebraciones litúrgicas. Y aquí también tomando en cuenta que hay que cuidar de lo que manda la liturgia en cuanto a la celebración y en cuanto, diríamos, también a los requisitos. Por eso es importante tomar en cuenta aquellos rituales de la celebración que tengamos a la mano para poder nosotros considerar y tener en cuenta las pautas, los lineamientos que nos está presentando la Iglesia en relación a la liturgia. Entonces, cuando tenemos este deseo ya propio en nosotros, en nuestra comunidad, vamos a llevarlo a cabo con criterio, con conciencia y participativa. Tal vez una de las cosas que más a nosotros se nos pueda criticar, reclamar, observar, es que nos dicen: pero la misa es aburrida, o la misa no es nada,
nada llamativa. Habrán escuchado muchas veces esa forma de expresiones. O dice, o en otra iglesia tal o en otra parroquia tal, el padre anima mejor, celebra mejor, o el padre cuenta chistes en la otra misa. No se trata ni de contar chistes, ¿no? Que puede haber, sí, una particularidad desde el sacerdote, desde aquel que está presidiendo la celebración, ya sea en la forma de entonación de las palabras, ya sea en gesticular mejor, etcétera, pero no hay celebración ni mejor ni peor, que debe haber el esmero por celebrarlo bien, que debe haber el esmero también de la participación de los que están allí, porque la celebración, ojo, no lo hace el que preside solamente. Todos celebramos, todos estamos congregados para esa celebración. Entonces, bajo esa conciencia, bajo ese criterio, para que esa celebración sea viva, tenga esa eficacia que por sí misma ya la tiene, pero con mi participación, con mi contribución en la participación de los cantos, en la respuesta a la palabra, en la respuesta al salmo, en la respuesta que corresponde dentro de mi participación, pues estaremos haciendo viva esa celebración. Entonces, reitero, no es pensar ni decir esa celebración fue a medias. También contribuimos a ello. Por eso es importante siempre prepararse. Y a quienes van a cumplir algún ministerio dentro de la celebración, indudablemente también van a implicar su preparación. Antes de cada celebración importante, y aquí traigo a ejemplo la Semana Santa. Seguramente practicaron las lecturas, seguramente practicaron quienes acompañan a los acólitos, acompañan a los monaguillos, encabezado por el párroco, encabezado por el misionero, encabezado por el ministro. Hicieron todo una preparación, hicieron un ensayo de cómo hacer el ingreso y todo lo que corresponde. Entonces, ¿a quién suma eso? ¿A quién va a alimentar y va a fortalecer? Va a ser a toda la iglesia, va a ser a toda esa comunidad. Entonces, no podemos ir a la Eucaristía, sobre todo, o a la participación de los demás sacramentos dentro de la liturgia para ir a criticar, ¿no? Para decir, no lo hizo bien, no lo hizo esto, no lo hizo. No es la apetencia de aquel que va a participar, sino también recuerden que están, como digo una vez más, los lineamientos, las pautas, ¿no? Los criterios, las prescripciones para la celebración. Hemos visto seguramente ustedes en YouTube varios videos, hoy por hoy que está de moda el TikTok, a sacerdotes que están bailando en plena celebración, etcétera, y tantas y otras cosas. Y a veces nos quedamos admirados por eso, ¿no? Nos quedamos, wow, así quisiera que fuera mi párroco, así quisiera que celebre en la misa, pero a veces se cae en esos excesos. Tal vez yo sea un poquito rígido en ese sentido, sea muy exigente, pero también es cumplimiento de lo establecido. No es romper lo que está ya establecido y mandado. ¿Me entiende? No por ser algo dogmático, sino porque también corresponde esa postura, corresponde esa actitud en la celebración, como ya lo hemos visto en los temas anteriores. Bien, ¿qué es la pastoral litúrgica? Vamos a definir la pastoral litúrgica como una parte de la acción pastoral de la iglesia. ¿Cuál es su finalidad? Ya lo habíamos dicho, ¿no? La participación consciente, activa, plena y fructuosa de los fieles. ¿Y qué va a contribuir a todo ello? A la edificación del cuerpo de Cristo bajo esos dos propósitos ya explicados, la santificación de los hombres y el culto a Dios. Retomamos lo que decía Sacrosanto Concilio en el número 14 y en el número 10 también. La finalidad,
participación consciente, participación activa, participación plena. Y para que esas acciones, esas características, luego vaya el resultado nuestro. Seguramente en todas las parroquias de nuestro vicariato habrán celebrado la vigilia pascual, cada uno con sus particularidades seguramente. Y entonces, ¿qué es lo que ha resultado de esta celebración? Cada uno tendría que preguntarse, ¿qué frutos ha dado en mí? ¿Cómo ha sido mi participación? ¿Ha sido consciente o porque el párroco lo quiso? Dijo, bueno, pues hay que cumplir, ya, fuimos, ¿no? Fue activa, estuve allí, eso queda para preguntarnos, para respondernos también y para luego sentir si realmente dio fruto o no dio fruto. Y estamos, como digo, de todos estos 4 puntos, edificando la iglesia. Estamos contribuyendo a esa comunidad. No podríamos ir en este ejemplo de las baterías, uno con 10%, otro con 20%, otro a modo, con riesgo de apagarse. Y si vamos así, tenemos que ir con estos criterios, con estas actitudes, para luego ver el resultado en nosotros. Y más de ustedes probablemente en alguna de las celebraciones, cuando ha tenido estas cosas en sí, en su persona, habrá dicho, caray, sí, la palabra del Señor me movió, esta Eucaristía me hizo sentir algo en especial, me hizo decir algo más, me impulsa a algo, me lleva a tal y cual acciones. Entonces eso es importante. Fíjense, nuestra participación en la liturgia, la pastoral litúrgica tiene ese propósito, que nosotros motivemos, ¿no? Pongamos en la vida de nuestros hermanos dentro de nuestra comunidad esta participación, este modo de participación, con esta actitud, con esta disposición. Y luego el resultado lo disfrutaremos todos, con el solo fin de la santificación de cada uno de nosotros y rindiéndole culto a Dios. No olvidemos estos 4 puntos en relación a la pastoral litúrgica. Aquí las características para tener en cuenta lo referente a cómo llevar la pastoral litúrgica. Nos dice, no es directamente misionera, aunque debe estar impregnada de un talante evangelizador. Esto para que no se malinterprete, es decir, no tiene un fin en cuanto a salida, sino dice fundamentalmente una acción educativa del ser cristiano. Es decir, dentro de la pastoral litúrgica me tengo que educar, formar y tengo que formar también y acompañar a aquellos que van llegando, quienes son catequistas de primera comunión o quienes son catequistas de la iniciación cristiana, quienes son catequistas de confirmación o de catequistas de la catequesis para adultos, tienen un fin catequético, formativo, educativo. Muchos niños para la primera comunión, por ejemplo, llegan sin muchas nociones de lo que es la misa, la Eucaristía. Si han acompañado a los papás cuando van a misa, si han acompañado a tal vez a algún bautizo, o fueron a la primera comunión del hermanito mayor o a la confirmación de algún familiar, y están allí, ¿no? Sí, ¿qué se hace? Ah, mira, el padre se para, el padre habla, cantan bonito, se escucha bonito, hay toda esta simbología, o sea, los signos, los símbolos que hemos vivido la vigilia pascual y el día de ayer en relación a Pentecostés. Hemos puesto los dones allí en el altar del templo, todo bonito. La pregunta es, ¿hemos orientado al significado de cada uno de ellos en esta actitud, en este propósito pastoral litúrgica? Porque seguramente más de un fiel, más de un hermano que va domingo tras domingo, habrá entrado y habrá dicho, wow, qué bonito, todo está de rojo, qué bonito están los dones. Pero no hay que quedarnos en lo bonito, ¿me entiende? Ahí viene nuestra tarea.
educar, orientar, ¿no? Decir, por esta razón hemos puesto tal cosa, por esta razón este signo, este símbolo representa tal. Y la pastoral litúrgica es siempre creadora de comunión y de comunidad. Esto es importante, que también debemos nosotros tenerlo en cuenta. Es buscar la comunión para una mayor participación. Es poner, diríamos así, los criterios para podernos entender y todos tener la misma actitud, las mismas formas, las mismas acciones y entrar en esa comunión dentro de la comunidad. ¿Me dejo entender? Es decir, participamos poniéndonos no solo de acuerdo, sino también identificándonos como comunidad con estos gestos, con estos signos, con estos símbolos, en bien de aquellos que llegan por primera vez o llegan de así esporádicamente o llegan de cuando en cuando, reconozcan que es una iglesia viva, que es una comunidad celebrativa, que es una comunidad participativa. Entonces, aquí un punto importante, no como exclusión, sino para entender lo que dije hace un momento, ¿no? La pastoral litúrgica no se dirige a los que no creen, a los que viven alejados de la comunidad cristiana, sino a los que son ya creyentes y toman parte en la vida de la comunidad. A estos trata de ayudarles a comprender y a celebrar mejor los misterios cristianos. No está dirigido, dice, a los que no creen, no en el sentido de que no pueda llegar a creer, sino que a los que ya están, a los que ya tocaron la puerta, a los que ya dijeron, quiero ser partícipe de la iglesia, quiero ser partícipe de la comunidad, entonces allí viene el trabajo, allí viene nuestra misión, allí viene nuestra tarea educativa y formativa. Y es lo que solemos hacer cuando se dan las charlas prebautismales, prematrimoniales, dentro de la catequesis para la primera comunión, para la confirmación, ¿verdad? Entonces vamos acompañando, vamos orientando, vamos a hacerles tomando mayor conciencia de por qué vas a participar. A mí me gusta, dentro de la liturgia del bautismo, en las primeras partes dice a los papás, ¿no? ¿Qué vienen a pedir a la iglesia de Dios? Esa es una pregunta clave. Inicia indudablemente diciendo qué nombre han elegido para sus hijos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué vienen a pedir a la iglesia para sus hijos? Los papás responden el bautismo. Esa pregunta es clave, porque hay el interés, está la iniciativa de los padres y que la comunidad la va a recibir. La va a recibir, ¿no? En las palabras del ministro, la va a recibir en las palabras de aquel ministro, sea sacerdote, sea diácono, y les está dando la bienvenida. Fíjense qué importante. Entonces, ese niño o ese catecúmeno o ese adulto, ese que está en esa iniciación, ya va a empezar a formarse. Va a empezar a que nosotros pongamos el protagonismo sobre él. Vamos a empezar a generar esa conciencia. Y allí viene la tarea del acompañamiento también, que es importante. Es importante saber, por eso tenemos dentro de la catequesis lo que se llama catequesis postcomunión, postconfirmación, catequesis de acompañamiento, para que la tarea iniciada en ese candidato vaya teniendo sus frutos en el largo caminar. Y por eso también yo les suelo decir a los padrinos a modo de desafío, qué bonito sería que sean padrinos como costumbre en la primera comunión y luego también en la confirmación, para que vean que su compromiso inicial ha dado fruto y ustedes han sido protagonistas, acompañantes de estos niños, de estos candidatos, y que con la perseverancia tanto de ellos como de ustedes en su compromiso está dando resultados.
Y a veces incluso les pongo mucho más el desafío cuando le digo qué bonito sería que ya cuando su ahijado sea adulto, les pida que sean sus padrinos, sea de matrimonio o aquel que opta por la vida sacerdotal, pues también lo acompañe. ¿Qué es lo que podemos ver allí? Ese acompañamiento, ese interés. Y en relación al sacramento del bautismo, lo que digo es a los padrinos que a veces son de ocasión o son padrinos de ese día y después sabe Dios cuándo los vuelven a ver los ahijados. Hasta luego de años los terminan desconociendo porque ya están mayores, los chicos también ya crecieron. Entonces, para darnos cuenta hacia dónde nos quiere dirigir en este sentido también la pastoral litúrgica, tanto la pastoral en general, la pastoral de la iglesia, pero en específico también dentro de la pastoral de la liturgia. Cuando ustedes enseñan a participar a los niños de la primera comunión como a los jóvenes en las lecturas, dentro de la celebración, en el recojo, por ejemplo, de las colectas, en la participación de las peticiones o en de las ofrendas, decirles y explicarles el por qué hay esa razón de ser, por qué hay ese servicio. Porque los niños encantados si recogen la limosna, los niños encantados si se sienten protagonistas de ese momento, que hasta incluso en algunas veces he visto que el papá corre ahí con la cámara para sacarle foto porque ve bonito a su hijo que esté llevando la ofrenda o que esté recogiendo la colecta o que haya salido a leer la lectura, ¿no? Entonces, no solo es el momento, es lo que va siendo parte y lo que se va formando también. ¿Cuál es la tarea fundamental dentro de la pastoral litúrgica? Educar al pueblo de Dios en cuanto a lo sagrado. Enseñar a participar de manera viva en la oración comunitaria, lo que ya venía diciendo. Y esto de lo sagrado es importante, queridos hermanos, queridos catequistas, agentes pastorales, misioneros. Hoy por hoy, en una sociedad donde estamos viviendo, el tema tanto, no como malo, o sea, es una realidad y hay que aceptarla. La tecnología, todos los medios que hoy por hoy tenemos, pero hay que saber hacer que el niño, aquel a quien acompaño, a aquella comunidad que acompaño, saber reconocer los espacios donde se está, lo que ya decíamos anteriormente, y aquí una vez más hago énfasis en ello, saber reconocer, saber ubicar a aquel niño, aquel joven, aquel adulto, aquel hermano que está en una celebración. No se está en cualquier lado. Ese lugar donde estamos celebrando, ese lugar donde nos hemos congregado, ese lugar tiene que llevarnos a esa otra dimensión tan importante que me haga reconocer el lugar y en consecuencia tenga las actitudes en ese lugar. No es lo mismo que pueda, pues, no sé, ahorita, por ejemplo, aquí en el Parque de San Ramón están, creo que los cómicos afuera con su música y todo, y que pueda estar parado con las manos en el bolsillo, con el celular en la mano y tal vez confundir y tener la misma actitud en la celebración. Ese es el riesgo que se corre y es a donde tenemos que prestarle atención. Una de las cosas en lo personal que yo suelo observar y que es que no ayuda mucho porque a veces los catequistas, sobre todo en la primera comunión, con los niños están como vigilantes parados durante la misa, ¿no? Entonces están allí parados como vigilantes, no te muevas, no converses, no esto, no lo otro, cuando tal vez tendríamos que hacer una previa preparación de decirle a dónde estamos yendo, a dónde se está dirigiendo. Esto como una experiencia en otras parroquias que salía de los mismos catequistas. Les pongo un ejemplo. Ellos, por ejemplo, no los llevaban el primer día de catequesis a misa, porque los niños ni siquiera saben a qué están yendo. Entonces ahí viene el desorden. Me dijeron, padre, vamos a nosotros durante los 2 primeros meses decirles lo que es la misa. No vamos a ir a misa, vamos a hacer una oración,
en nuestros salones, vamos a hacer una simulación de la misa con respuestas, prepararlos bien, tener cuál es la actitud, y cuando ya creamos que saben todo ello, los vamos a ya llevarlos a misa. Y dio resultado. Entonces ya no se tenía los catequistas como vigilantes parados entre las bancas durante toda la misa, porque el niño va tomando conciencia del lugar donde está, de por qué va, cómo hay que entrar al templo, cómo hay que entrar a la capilla, cuál es la actitud que hay que tener. Entonces, educar en lo sagrado es una tarea importante hoy. Y para nosotros también, y esto a modo de una crítica constructiva o una observación. A veces se suele ver que mientras el celebrante está haciendo la homilía, en el coro los chicos están con el celular. O sea, ¿estás dentro de la celebración o no estás en la celebración? ¿Estás siendo consciente de lo que estás participando o no estás haciendo consciente? O vas a la misa porque cantas bonito, tocas chévere la guitarra y ya está, todo, ahí queda todo. Entonces eso también es importante preguntarse. No vas a un concierto, no estás dando un concierto si eres parte del coro. No eres a ti al que hay que admirarte, a tal o cual persona hay que admirarle porque tocó bacán la guitarra, porque tocó chévere la guitarra. La concentración y la razón de ser de esa participación es Cristo, es la iglesia. Y esto es importante porque caemos y podemos caer, y eso a veces se ve en este punto, ¿no? Todo ya bacán, toqué la guitarra, cuando hace la homilía el padre me voy afuera de la iglesia, me voy a chatear afuera de la iglesia y ya veo que cuando ya está el credo, otra vez regreso corriendo y me pongo en mi lugar. Eso no está bien. Reitero, no eres tú el protagonista. El protagonista es la comunidad. Y si te sientes o nos sentimos parte de esa comunidad, es importante llevarlo y tener presente eso. Segundo, es necesario ir poco a poco. Esto es un proceso, siendo muy realistas y contando con el material humano que tiene la comunidad. O sea, hay que saber y ser conscientes también que necesitamos formación, que necesitamos esa orientación. ¿Qué es lo que debemos tener y despertar? Interés y entusiasmo, ¿no? Para que nuestra celebración cada vez sea más participativas y más cálidas. No solo puedo ser aquel que hace las observaciones de que es aburrido, de que es así, de que es asá, sino también cómo me involucro en esa celebración, cómo es mi participación en esa celebración. Y lo que les decía antes, sabiendo dónde estás, sabiendo que estás participando, qué es lo que estás celebrando. Entonces no es que quieras oídos para música para tus oídos, sino que el bien de la comunidad. Sigue diciendo, una de las tareas fundamentales de la pastoral litúrgica es combinar la teoría con la práctica, lo que les decía también, y entender correctamente que una celebración auténtica en la que la comunidad participe de una manera viva y consciente es la mejor educación y catequesis litúrgica. Cuando les damos los criterios, cuando les vamos a enseñar cada gesto, cada acto, entonces va a haber mayor conciencia, va a haber mayor criterio, como repito. Y esta es una tarea que hay que ser a veces incisivo, repetitivo, cargoso, fastidioso, pero va calando, va entrando. Sobre todo entre los más pequeños, entre los adolescentes y los jóvenes. Los adultos también deben tener esa disponibilidad, esa docilidad para dejarse enseñar, para dejarse orientar. Y aquí, con las disculpas del caso, a los que son adultos, ¿no? A veces los adultos mayores también aprendieron de una forma, aprendieron de tal forma, entonces ya se quedan con eso. Entonces no damos espacio también a esa participación comunitaria, a esa participación, diría, de todos en edades, en funciones,
en cualidades, en capacidades. No, 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 este coro es de puro mayores. Si quieres cantar, forma tu coro. No, aquí solo vamos a leer nosotros porque al grupo X le toca esta misa. No, tú en esta misa no nos puedes ayudar a recoger la limosna porque a mi grupo le toca todo. Pregunto, ¿estaremos siendo una comunidad abierta? ¿Estaremos haciendo una comunidad participativa? ¿O nos estamos cerrando? A lo que les decía, no dejamos que Cristo sea el protagonista en esa celebración, sino individualmente queremos ser protagonistas. Marcamos esos matices, marcamos esas formas. Entonces de ello es que debemos tener también cuidado. Un ratito, ahí está. ¿Cuáles son los campos de la pastoral litúrgica? Lo que es más del día a día, si se quiere llamar, en donde tenemos que trabajar de lo ya dicho, ¿no? Donde tenemos mayor participación de los fieles, donde hay la mayor congregación de la comunidad. Suele ser los domingos. Por eso Sacrosanto Concilio en el 106 dice: el domingo es la fiesta primordial, fundamento y núcleo del año litúrgico. Lo veíamos la semana pasada, ¿no? El domingo es para nosotros la razón de ser desde nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que celebramos en el domingo? La resurrección de Jesús, el día de la Eucaristía, como el día de la asamblea cristiana, el día para escuchar la palabra, el día del descanso, el día de practicar las obras de misericordia, el día de la esperanza. Todo ello lo vivimos dentro de la celebración litúrgica. Participamos, escuchamos la palabra de Dios, nos renovamos en el Señor, también vamos a descansar, entre comillas, despertamos y nos renovamos en esa esperanza. Esos frutos tendrían que dar nuestra participación domingo tras domingo en cada Eucaristía que participamos o en donde también nosotros invitamos a los demás. Y esto a veces siempre va a ser un desafío porque vamos a tener constantemente, tal vez dentro de la catequesis año tras año, grupos nuevos, en niños, en adolescentes, en jóvenes. Por eso decía antes en la diapositiva anterior que esta es una tarea de a pocos, es una tarea constante, es una tarea donde no hay que desanimarnos, sino todo lo contrario. Ese rol formativo, educativo que nos corresponde, orientativo, es también la satisfacción que luego sentiremos cuando vemos que nuestra celebración es comunitaria, participativa, consciente, nos llena a todos de esos frutos, nos hace vivir, nos hace renovar. El otro campo es el año litúrgico. La Iglesia en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés y la experiencia de la dichosa esperanza y la venida del Señor. Sacrosantum Concilium 102. El año litúrgico puede ser hoy también el nervio de la vida de la comunidad cristiana. El día de hoy, por ejemplo, hemos dado inicio o hemos retomado el tiempo ordinario. Digo retomado porque ya habíamos explicado en la clase pasada que el año litúrgico es distinto al año civil. Nuestro año litúrgico comienza con el Adviento y desde allí empieza ese recorrido. Vivimos después de Navidad un tiempo breve del tiempo ordinario, valga la redundancia, luego hemos entrado a la Cuaresma, a la Pascua y ahora retomamos el año, el tiempo ordinario. Entonces, ello también es nuestra orientación bajo esos signos, sea en colores, sea en objetos, sea en símbolos. Despertamos para que en cada uno de ellos reconozcamos y nos adentremos también bajo una actitud en la celebración de ese momento. Decimos Cuaresma, es un tiempo de penitencia, es un tiempo de reflexión,
es un tiempo de conversión. Bajo esos criterios tenemos que vivir ese tiempo. ¿Para dónde dirigirnos? A la Pascua. ¿Se dan cuenta el sentido que tiene cada tiempo litúrgico? Y este tiempo ordinario no es un tiempo sin significado. El ordinario significa volver al día a día en el caminar cotidiano donde Jesús nos va a acompañar a la luz de su palabra, donde nos va a seguir enseñando, donde vamos a seguir aprendiendo de él y siempre vamos a tener la presencia de Dios entre nosotros. Entonces empieza en ese año litúrgico, en todo ese ciclo que vivimos, estos momentos importantes. Y es lo que también dentro de las catequesis, de las fichas, hablamos de los tiempos litúrgicos. Entonces, allí está el rol educativo que hablábamos antes. Ahí está el rol que vamos a poner entre los jóvenes en el ámbito formativo. Luego está la liturgia sacramental, otro de los campos. Y esta tarea lo puede hacer el equipo de liturgia, lo cual es participar en la catequesis de la preparación para los sacramentos. Lo que les decía, ¿no? Las charlas prebautismales, prematrimoniales, las catequesis más largas que son como para la primera comunión, la Eucaristía, la catequesis también previa para lo que viene a ser la confirmación. Y entonces allí vamos dándole las pautas, vamos orientándolos, vamos haciéndoles descubrir la riqueza de la liturgia y de nuestra participación, vamos haciéndoles entender el sentido de cada momento que vivimos. Entonces, estas celebraciones, cuando hay esa preparación, van a ser dignas y fructuosas. Al mismo tiempo va a ayudar a toda la comunidad parroquial, a la comunidad misionera, a toda la comunidad, que vamos a tener una celebración que nos actualiza en la gracia de Dios por medio de los sacramentos. Qué importante es esto, descubrirlo en nosotros primero para luego transmitirlo. Alguna vez por allí escuché algunas familias o algunas personas que dicen, me gustó la misa. No dicen, me gustó cómo celebró el padre. No dice, me gustó, no dice, cuando dice, me gustó la misa, quiere decir que estuvo consciente en su participación. O dice, me gustó el bautizo. Quiere decir que estuvo consciente y que sabía dónde iba, que sabía lo que iba. Entonces allí, sobre todo en la catequesis de la primera comunión y de la confirmación, es importante trabajar con los papás, más que con los niños y con los jóvenes, digo más con los papás, para hacerles recobrar lo que decía antes, el sentido sagrado de la liturgia, el sentido sagrado de la celebración, porque los papás, llegado el día de la celebración, sea confirmación o primera comunión, están más preocupados en los bocaditos, están más preocupados quién va a tomar la foto, están preocupados que el niño lleve el mejor traje, el mejor vestido, que los jóvenes también vayan de tal y cual color, etcétera, 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 pero menos en hacerles reconocer que la razón de ser es la celebración de ese sacramento, la celebración litúrgica de ese sacramento. Allí viene una tarea importante para nosotros. El problema, entre comillas, o el desafío no tanto a veces son los niños o los jóvenes. El desafío mayor son en los papás, porque ya les decía mucho antes también, se ha confundido que el bautismo, la comunión, el matrimonio son acciones sociales, son celebraciones sociales y no sacramentales y no sagrados. El otro campo es la oración comunitaria. La comunidad cristiana tiene que ser convocada para hacer oración en comunidad. Y una de las tareas del equipo de liturgia podría ser el ofrecer encuentros de oración, ofrecer ocasiones para escuchar la palabra de Dios sin prisas, lo que podríamos llamar la lección divina, ¿no? La lección divina, que es leo la palabra de Dios, hago oración con la palabra de Dios, reflexiono la palabra de Dios y luego
veré los frutos en mí y también en mi comunidad. La oración comunitaria es la oración de todos en bien de todos también. Ciertamente poniendo nuestras intenciones, poniendo aquello que nuestras plegarias que necesitamos, pero es en bien de la comunidad. Esto es importante saberlo. Y aquí uno de los puntos importantes dentro de la pastoral litúrgica, la religiosidad popular. Seguramente, tal vez en algún otro curso lo han visto esto más a detalle, o quién sabe, lo verán más adelante, pero solo aquí unas cuestiones así puntuales, algo para despertar también y para poder luego observar en este sentido, ¿no? El pueblo cristiano, como bien saben, ha desarrollado a lo largo de la historia una religiosidad popular que está cargada de muchos valores y experiencias que han alimentado su fe, pero también de algunos excesos y desviaciones que es necesario revisar. Por lo menos aquí en San Ramón y seguramente gran parte de Chanchamayo, el Señor de Muruguay, ¿no? Es una gran devoción, no solo en Tarma, sino en esta parte de la región de Junín, también en Huancayo y seguramente en otras partes. La pregunta es, ¿van verdaderamente por esa fe que les mueve Cristo que está grabado en esa piedra o vamos a lo que está en torno a la celebración como tal y a esa devoción en relación a ello? Porque por estos días estuve yo en Tarma y regresaba y me decía el chofer, he traído de Lima una familia para Uruguay, pero más para la fiesta, para el baile, para la chonguinada, que para lo otro. Fíjense cómo a veces se ha llegado a esos excesos y desviaciones. Y allí también corresponde una catequesis, corresponde una orientación, corresponde hacer énfasis qué es lo que en realidad es una religiosidad popular, que tiene sus elementos, que tiene sus características, que va acompañada de las costumbres de los pueblos, desde luego. Sin embargo, se llega a caer en esos excesos y en esas desviaciones. Como a veces lo comentábamos con alguno que otro sacerdote, con algún otro hermano también, en el Señor de los Milagros, ¿no? Quienes son parte y forman de la hermandad. Si por ahí alguno que me disculpen que les ponga esto como ejemplo, pero es una realidad, no podemos cerrar los ojos a ello. Cargan, no sé, 3, 4 cuadras, allí muy devotos, muy compungidos, con ese esfuerzo, con ese recogimiento, listo, cargué, media vuelta, me voy a la casa X, a la local X, y saquen todas las cajas de cerveza. ¿Estará la coherencia en ese sentido? ¿Estará la verdadera religiosidad, mi verdadero recogimiento, mi verdadera respuesta en relación a ello? Allí queda mucho por reflexionar, allí queda mucho por hacer. Entonces, por eso, en este material que les comparto, este extracto, dice, hay que prestar una especial atención a la religiosidad popular nacida de la devoción a la Virgen María y al culto de los santos, atender los meses en que el pueblo tiene especiales devociones, como son el mes de mayo dedicado a María, el mes de junio al corazón de Jesús, así las distintas fiestas. Y en ello también hacerle reconocer lo que verdaderamente se está celebrando, a quién nos estamos dirigiendo, por qué mediante ese signo, mediante esa imagen, a quién estamos referenciando. La referencia no es esa imagen, la referencia no es ese cuadrito, es a la persona que está representada en esa imagen. Si no, ya sabemos que la fe solo está en función a eso. Mañana se cayó, se quemó, se incendió, desapareció. Chau fe, chau devoción, se acabó. No es eso. Entonces, esa es la tarea en este campo. Bastante arduo, bastante difícil,
sin desmerecer las riquezas propias que tiene, desde luego. Tiene mucha riqueza y allí viene la tarea, orientar y acompañar. Bien, para terminar, dentro de esta pastoral litúrgica, ¿qué debemos procurar en cada una de nuestras comunidades? Conformar un equipo de liturgia, conformar este equipo que nos va a ayudar. Dice, el sujeto de la celebración litúrgica es la comunidad de los bautizados reunida en la asamblea. Y recuerden esto, la comunidad, no una sola persona. No es el protagonista el que preside la celebración, no es protagonista el coro, no es protagonista aquella o aquella que canta mil maravillas y su voz es como la de un ángel y que llega hasta el cielo. No, es de toda la comunidad de bautizados. La pastoral litúrgica ha de ser realizada en beneficio de toda la comunidad y por ende han de intervenir en ella tanto los pastores, o sea, los ministros ordenados, como los laicos y los religiosos que forman parte de las comunidades cristianas. Todos participamos. Por ello, Sacrosantum Concilio en el número 42 nos dice: necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Recuerden lo que en alguna clase les dije: quien tiene las disposiciones, o sea, quien se encarga, podríamos decirlo así, es el obispo, quien decreta, quien establece en su iglesia particular, en función a sus realidades, a su contexto, va a poner las pautas dentro de la liturgia, para evitar ¿qué? Los excesos, evitar los abusos, que no llegue a confundir y a trastocar lo que es la razón de ser de la celebración, de aquello que se está aconteciendo, de aquello que estamos celebrando. ¿Quiénes van a hacer la ayuda? Este equipo litúrgico. ¿Quiénes van a apoyar? ¿Quiénes van a hacer el soporte? ¿Quiénes van a orientar y formar? Pues ese equipo litúrgico que pueda haber en cada comunidad parroquial, en cada comunidad eclesial, en cada comunidad de fe. Tal vez no en gran número, pero por lo menos que se conforme de tal manera que ayude, que siempre esté en ese hecho vigilante ciertamente, pero sin el punto de decir, bueno, sí, no, sino orientativo, no pastoral, cuidado, orientación, acompañamiento, discernimiento también. Termino: para realizar esta tarea, toda la iglesia local, parroquial, comunidad religiosa, se debe contar con un equipo de cristianos, lo que les decía, que colaboren con el obispo, con el sacerdote en la tarea de cuidar y animar la vida litúrgica de la comunidad. Esa es nuestra tarea. Esa es, creo, la tarea de todos nosotros que somos parte de la comunidad. Si alguno u otro hermano tuviera más criterios, un poquito de más formación, no es para que se sienta por encima de los demás, sino para que se disponga a acompañar y orientar en este caminar. Y eso ha sido el propósito del curso de liturgia. No es que solo es la teoría, sino que ha ido acompañado de la práctica, de las pautas, de la vivencia de ustedes, que ojalá haya podido despertar un poquito más de criterios, de conciencias, de disposición también en la celebración de lo que viene a ser la liturgia, en el cual, como repito, nos sentimos parte. Es lo que quería compartir con ustedes hasta ahora. Si es que hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, pues estamos como siempre prestos y dispuestos.